Bueno, buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. Tengo el agrado de presentarles a nuestra hermana Marisol García Urrutia, que nos va a compartir el tema Romper con ataduras que provocan libertad en el hogar. Bienvenida, Marisol. Los micrófonos son todo tuyos. Muchas gracias. Buena tarde, bendecida tarde para todos. Siempre la verdad que es como un gusto, ¿no? Poder compartir, pero sobre todo servir a nuestro Jesús. Este tema es un tema profundo, es un tema como que grande, pero quiero decirles que, y me río porque cuando se me escribió para compartir este tema, yo estaba diciendo, ay, que a mí no me escriban, que yo no quiero compartir, no tengo nada que decir, que no me escriban, que no me escriban. Y entonces, cuando la hermana Gloricel me escribe que si podía compartir, yo le dije que sí, sin saber el tema. Y aun cuando mi carne decía que, ay, no, algo en mi corazón decía que esto era algo que Jesús quería que yo compartiera. Entonces, cuando me da el tema, dije, Dios mío, de verdad, Señor Jesús, que eres tú. Y ella me pone algo muy importante. Ella me dice que no solamente era para mí, sino también que podía servir como una enseñanza para los demás. Este es un tema duro, es un tema muy duro, de verdad que sí. Pero sé que Jesús me quería aquí, en el ahora, en este momento. Y quiero compartirles que aun cuando tenía conocimiento de todo esto, ustedes saben que hubo un momento que yo sentí decir, lo cancelo, no puedo. Es como, es demasiado, no puedo. Trataba de iniciar y que va, no podía. Y recuerdo que le comenté a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a cancelar porque es demasiado y no puedo. Y él me dice, Mari, ¿cómo tú no vas a compartir lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas? Y me dice, ya eso es una atadura que tienes que soltar. Y dije, verdaderamente, de veras que sí. Entonces, pues, quiero compartirles este tema con el conocimiento que he adquirido, ya sea poco o mucho, con mis vivencias, con mis experiencias a través de un largo camino. Cuando hablamos de ataduras, y solamente vamos a hablar de ataduras espirituales, porque ataduras sabemos que coges una soga, haces un nudo y ya está atado. Pero cuando hablamos de algo espiritual, eso es algo de verdad que es muy grande, muy, muy profundo, porque las ataduras espirituales nos empobrecen, no nos permiten que crezcamos. Si nuestras ataduras son como una consecuencia de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, nos ciegan, no nos permiten ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a dónde nos quiere llevar, a qué nivel nos quiere llevar. Y algo que yo sé, porque lo he experimentado, porque lo he vivido, cuando tenemos esas ataduras, cuando las conocemos, es como si le estuviéramos dando ese derecho legal al enemigo para que influya en nuestras vidas, para que nos dañe, para que nos afecte. Ataduras yo considero que una atadura depende
de qué es lo que ata a cada persona. Lo que es una atadura para mí probablemente no lo sea para muchos de ustedes y las de ustedes no sean para mí. Pero si tuviéramos que nombrar ataduras, hay ataduras sexuales, pornografía, lesbianismo, homosexualismo, hay ataduras sentimentales del alma, de ofensas, de decepciones que hemos recibido y las vamos guardando y las vamos guardando. Las espirituales, las que a veces esas no nos damos cuenta que las tenemos y cuando no nos damos cuenta, pues qué difícil es soltarlas. Ataduras de vicios, fumar, beber, drogadicción, las físicas, las mentales que nos atormentan tanto, pues pensamos y volvemos a pensar sobre lo mismo. Entonces, ataduras muchísimas. Están las ataduras por maldiciones generacionales, que son las que nuestros padres nos heredaron a nosotros. Las que los padres de ellos le heredaron a ellos. Y las que en el nombre de Jesús nosotros no debemos heredar a nuestros hijos. Ataduras, mientras hacía esto venía a mi mente ejemplos de ataduras, de personas que hayan estado atadas. Y me iba a aquel paralítico, él estaba atado a esa dolencia, no le permitía caminar. La atadura del hombre con los espíritus inmundos, estaba atado a eso. La atadura de Sara, de Ana, una atadura de infertilidad. A veces no vemos estas circunstancias como una atadura, pero lo son en nuestras vidas. La samaritana, que tenía esa atadura, ella buscaba esa satisfacción sexual que no encontraba. ¿Cuántos maridos tenía? La atadura del pueblo de Israel era Egipto. Y así tantas otras. Las ataduras de Marisol, mis vivencias, ataduras que vienen desde que yo era niña, que en el momento pues no entendía, no sabía de esas ataduras. Yo recuerdo, y esto recordé porque alguien en algún tema que se tocó aquí, que la verdad que cada tema que se toca en este grupo es una enseñanza, es un aprender, y a veces un solo tema te toca. Yo pasé por ahí, eso me pasó, es algo increíble. Y aprendemos de las experiencias de los demás, cómo lo resolvieron, cómo hicieron. Y recordaba, por ejemplo, yo de niña, yo por parte de mi papá, soy la quinta hija, soy la primera por parte de mamá. Y yo me acuerdo que mis hermanos mayores, porque son mucho mayores que yo, mi papá siempre me comparaba, que eran mejores, que fulano sabía, que la otra hacía y que yo nada, que no hacía y yo no podía. Y de niña, y todo este tema me ha hecho regresar a ese pasado, que ya pues eso es, ya había pasado, pero lo traigo pues para que ustedes puedan ver y comprender cuántas ataduras a lo largo de mi camino en esta vida he tenido que soltar. Y a veces ni me he dado cuenta, pero es el conocimiento de Dios que lo logra. En fin, esto, y sí, y eso en el momento como que aprendí a vivir con eso. Pero cuando uno ya tiene un poquito más de conocimiento que crece, eso cómo molesta. Recuerdo que empecé a trabajar, imagínense, esto es historia patria de verdad. Cuando empiezo a trabajar con el ejército de los Estados Unidos en Panamá, trabajé con ese grupo por más de 15 años. Entonces, ahí mi papá estaba contento. Y yo decía, wow, esas cosas las pienso ahora. Eso me ayudó a romper con esa atadura. Mi mamá ha sido una mujer, y en estos días conversaba con mi hermano y decía,
que mi mamá nos ha enseñado a nosotros lo que es el trabajar duro, el ser responsable, el querer buscar más allá, pero también nos ha heredado muchas otras cosas. Por ejemplo, a mí, y no recuerdo si con mis hermanos lo hacía, siempre me decía, tienes mente de gallina, tienes mente de gallina, tienes mente de gallina. Y miren que cuando era niña, como que yo me escudaba en eso y se me olvidaban las cosas. Y digo, claro, si mi mente es de gallina, pues me escudo en eso. Y cómo es Dios de sabio y miren, todas estas cosas, definitivamente que había razón cuando la hermana me escribe y me dice, todo esto te va a ayudar a terminar de soltar, a confrontar, porque recordando todo esto y regresando un poco al pasado, yo decía, hoy en día, a lo que yo me dedico requiere de que yo tenga una buena memoria. No puedo recordarlo todo. Tengo que tomar notas. Tendría que ser un robot como muchos de estos, los clientes, porque soy traductor, soy intérprete de un idioma al otro. Y yo le daba tantas gracias a Dios, créamelo, porque yo decía, Señor, mira tú en qué me tienes laborando, en el que yo tengo que ejercitar mi mente, mi memoria, muchísimo. Y no solo eso, sino es que de un idioma al otro y viceversa. Entonces digo, Señor, definitivamente que todo eso, definitivamente que quedó en el pasado. Que sí, que nos heredaron, y no solamente a mí, sino a mis hermanos también, sus pecados, por su ignorancia, por su falta de conocimiento, esas ataduras de miedos, de inseguridades. Todo eso fue heredado de él. Y otra vivencia que les puedo compartir es mi matrimonio. El Señor restauró mi matrimonio hace más de 10 años. Eso fue cuando conocí de Jesús. La verdad que también lo recordaba por alguien que compartía. El restaurar un matrimonio es una tarea ardua. Restaurar un matrimonio no es haz esto, di aquello. No. Restaurar un matrimonio requiere muchísimo del favor de Dios, muchísimo del conocimiento, del dejarse guiar. Entonces, con Él, pues todo es posible. Y esto me recordaba cuando al inicio que quería restaurar mi matrimonio por mis fuerzas, muchas cosas se habían dado. Nosotros no nos separamos físicamente de vivir separados en casas separadas. Vivíamos en esta misma casa, pero estábamos separados. Yo recuerdo que en ese afán mío de querer de restaurar mi matrimonio, yo en ese momento pues pertenecía asistía pues a otro ministerio y jamás olvidaré una charla. Y esa charla la compartió nuestra hermana Gloricel. Recuerdo clarito, fue en el Hotel Continental. Y recuerdo que nos preguntó a cada una de las mujeres que estábamos ahí, ¿y tú qué esperas? ¿Qué tú quieres lograr aquí? Y yo recuerdo que yo dije, yo quiero que mi esposo llegue a los pies de Cristo y quiero que mi esposo me acompañe en este ministerio. Y ella me dice, así va a ser, él va a venir.
Y dije, wow, miren, eso a mí me dejó tan impactada. Ya les digo, esto ha pasado más de 10 años y yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y ella realizó pues su exposición y recuerdo también que ella decía, pero si a tu esposo le gusta que le toques la oreja, tócale la oreja. Aunque a ti no te guste, tócale la oreja. Entonces, yo todo eso, yo quería ser como una esponja. Y todo eso lo fui guardando. Y miren, todo eso a mí me ayudó. Es cierto que no fue fácil, porque en mi matrimonio hubieron muchas cosas que eso sería como otro tema. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque así como fue de difícil, o sea, voy a cumplir, ¿qué? 32, 33 años de casada. Quiten de esos 30 y pico de años, unos 12, 13 años de haber conocido a Dios. ¿Qué pasó con el resto de los años? Entonces, aun cuando yo había conocido de Jesús, aun cuando ya mi esposo había llegado a los pies de Jesús, ¿saben algo? Yo seguía atada. Yo seguía recordando, sí, porque en el pasado, sí, porque hiciste, sí, porque no sé qué. O sea, esa era una atadura. Y era una atadura muy fuerte, porque cada vez que yo traía eso al pasado, del pasado al presente, se imaginarán que era una discusión, una diferencia con mi esposo y pues todo lo que eso conlleva. Bendito Dios que hemos madurado y yo no le puedo decir que, ay, qué matrimonio tan perfecto, nunca pelean y nunca tienen diferencia. Eso sería mentirles. Claro que tenemos diferencia. Aparte de que somos tan diferentes, él y yo. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos permite subsanar eso, es de verdad que eso es algo tremendo. Entonces quería contarles así a varias ataduras que a través de los años yo he tenido que ir soltando con la ayuda de Jesús. Muchas de ellas, como les digo, ni siquiera me he dado cuenta cuando quedaron rotas. Y si yo tuviera que decirles cómo se rompen esas ataduras, ¿qué se hace? Por lo que yo he aprendido a través de mis procesos, que han sido muchos mis procesos, definitivamente, como dice la palabra, hay una palabra que hay que confesar nuestros pecados y nuestras iniquidades, pero también hay que confesar las de nuestros padres. No sabemos, muchas veces no sabemos qué hicieron, qué no hicieron, que nos van atando. Definitivamente que perdonar, pedir perdón, ayunando, conocer la palabra de Dios. Es cierto que Jesús, y todos lo sabemos, dice la palabra que Jesús vino a salvarnos, que cuando nosotros recibimos a Jesús, Jesús nos hace criaturas nuevas. Jesús nos limpia, nos sana, nos libera. Jesús hace todo eso por nosotros. Pero nosotros, o más bien, debo hablar de mí, pues continuamos en lo mismo. Por alguna razón, seguimos atados. Pero estas son ataduras que conocemos, que las sabemos, las que he mencionado. Pero ¿qué pasa cuando las ataduras no las sabemos, no las conocemos? Cuando son aquellas ataduras que ya ni nos acordamos de algo que nos hizo daño, que nos afectó, pero están dentro de nosotros, haciéndonos daño. Y lo peor, cuando esas
esas ataduras se las pasamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Miren, yo algo que definitivamente solamente Jesús sabe cómo, sabe el cuándo y qué puede hacer o qué hace que nosotros hagamos para que podamos romper con todas esas ataduras y que tengamos libertad. Para lograrlo hay que tener una comunión con Jesús, porque si no, no lo logramos. Siento que tenemos que identificar, hay que conocer ese enemigo para poderlo enfrentar, porque si no, no lo podemos enfrentar, y siempre con la ayuda de Jesús. Porque hemos aprendido aquí que nuestra lucha no es contra carne, no, es con esas potestades, con los gobernadores de las tinieblas. Yo tengo que decirles también, compartirles que yo siempre fui una persona que me gustó mirar para otro lado. Siempre miraba para otro lado porque yo decía, si yo no le hago brujerías a nadie, si yo no hago hechicerías, si yo no hago maldad a otras personas, pues nadie me las va a hacer a mí. Y qué equivocada estaba. Qué equivocada estaba. Quizás un poco por lo que viví de niña, de mi niñez, porque en casa pues se hacía todas esas clases de cosas, pues otra vez por ignorancia, por falta de conocimiento. Quiero decirles que es en este ministerio es el que me empieza como a enfocar en el conocimiento de lo espiritual. Si hay bueno, también hay malo. Es aquí donde empieza Jesús a abrirme los ojos, los oídos espirituales. Yo tuve un proceso de tantos que he tenido, y en ese proceso, y de esto hace creo que más de un año, no mal recuerdo, y la hermana Gloricel, una vez que termino ese proceso, ella me sugiere que siga ayunando, que lo haga por lo menos una vez a la semana. Y quiero decirles que así lo he hecho. Una vez a la semana ayuno. Ese día no pido. Ese día alabo al Señor, le doy gracias y guardo silencio. Y siento que eso me ha ayudado para ir abriendo mis ojos, para ir aprendiendo como a discernir eso que está ahí, pero que está oculto a mis ojos naturales. Aunado con esa sugerencia de ayuno, ella me da un versículo. Ese versículo es parte de mis ayunos semanales. Ese versículo está en Isaías 58:6. Y es el ayuno que Dios escogió. Cuando ella me da este ayuno, yo recuerdo que una madrugada, no sé, algo me inquietó y sentí escudriñar ese ayuno. Se los voy a compartir tal y cual está. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo.
Solamente ese versículo es poderoso. Y escudriñándolo, tiene que ver cuando el Señor se quejaba del ayuno que hacía el pueblo de Israel. Él decía que era vacío, que era hipócrita, que el ayuno que hacían era para su propio beneficio. Y yo seguí más aún, y cuando habla de impiedad y de maldad, o en algunas versiones dice maldad, de soltar esas ligaduras, es mi actitud rebelde de sujetarme a las cosas de Dios. Cuando me habla de soltar las opresiones, son aquellas relaciones, aquellas circunstancias que yo las tengo ahí y que no me permiten ver lo que Jesús tiene para mí, porque no las suelto. Cuando me habla de dejar libre a los quebrantados, yo de verdad que la palabra de Dios es tan rica, de verdad que sí. Yo tengo que dejar libre a los quebrantados. ¿Y quiénes son los quebrantados? Aquellos que me insultaron, aquellos que me decepcionaron. ¿Y qué hizo Marisol? Los dejó prisioneros en mi corazón. ¿Y a quién daña esos quebrantados? A mí. Si yo los suelto, los libero, pero también obtengo yo mi libertad. Romper con yugos. Yugos pues es... son esas cosas esas cargas que nos presionan y que no nos dejan crecer, que no nos dejan ver más allá. Y todo esto, este versículo para mí, por lo menos para mí, es como un complemento, ha sido como un recordarme, soltar, romper, que yo misma pues tengo que hacer para yo ser libre. Todo esto me ha ayudado a poder discernir un poco más, a discernir en lo natural lo que se puede estar desarrollando en lo sobrenatural. Y hace un par de meses pasé por un proceso muy duro, de veras que sí. Y les comparto, yo, no sé, sentí, esto fue creo que casi a principio de año, yo sentí de limpiar la casa físicamente por fuera. Hacía muchísimos años que no lo hacíamos y recuerdo que yo le dije a Jesús, ay Jesús, yo quiero limpiar tu casa, aunque nada más tú y yo lo sepamos. En ese momento yo no entendí lo que yo había dicho, no lo comprendí. Nuevamente, poniendo todas mis ideas en orden, yo sentí en mi corazón que cuando yo le dije a Jesús que quería limpiar tu casa, era yo, porque la casa de Jesús está en mí. Y le comenté a mi esposo, digo, vamos a hacer esto. Él me dice, sí, está bien. Llamó a los señores, empezaron a pintar, empezaron por el muro, lo limpiaron súper bien. Estaba todo pintado. Creo que todavía, la verdad que no recuerdo si era enero o febrero, o sea, todavía había sol, no estaba lloviendo. Y me creerían que cuando ellos terminan, llueve. Y la lluvia se llevó toda la pintura. Yo veía calle abajo toda la pintura correr. Digo, bueno, ni modo, habrá que pintar otra vez. Y volvieron a pintar.
quedó bien. Después siguieron con la casa. Y después empiezan a pintar la parte de adelante. Y pintaron todo, todo quedó bien. Y cuando los señores se van, yo veo que la pintura empieza a levantarse. Pero se levantaba por pedazos y toda caía al piso. Y dije, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, mala pintura, pintaron mal, no limpiaron la pared. Todas esas cosas que uno piensa en lo natural. Pero algo me inquieta y yo decía, no sé, esto no me parece. Yo sentía que había algo más. Y yo le escribí a Gloricel y yo le escribí, recuerdo, y le dije, esto te va a parecer loco, te va a parecer tonto. Y le conté lo que pasaba, que uno le cuenta a alguien fuera de este grupo esto y dice, ay, Dios mío, qué tontería, o sea, ¿cuál es el problema con eso? Pero algo inquietaba mi corazón y cuando yo le escribí, ella me dice, no es locura. Dios inquieta el corazón para quebrar lo que no se ve, pero que está ahí. Y todo es para bien, fue lo que ella me escribe. Y inicia ese proceso de rompimiento. Cuando ella me envía la primera oración, era una oración, es una oración, si le puedo poner un calificativo, hermosa. Una oración que cubría todo lo que yo había percibido, lo que yo entendía. Y solamente la leí una vez. Y en el cuarto traquearon cosas. Cuando yo percibí eso, yo dije, lo que me espera es fuerte, es fuerte. Supe que era un proceso fuerte. Pasaron muchas cosas, tanto así que yo termino haciendo 3 oraciones, repitiendo 7 veces cada una, 3 veces al día. Y con cada una la instrucción era, no la repitas por repetir, repite lento y escuchándote. Pues así lo hice. Durante ese tiempo fueron casi 3 semanas. Muchas cosas se rompieron, muchas cosas el Señor me permitió ver. De verdad que son cosas impresionantes. Imagínense, cosas que uno no se imagina. Salieron a reducir estructuras de maldiciones generacionales, murmuraciones, de personas que en su momento uno les dio esa ayuda, ese apoyo, ya sea en oración, en esas mismas personas. Y en todo este tiempo que ocurrían todas estas cosas, la pared, la pintura seguía cayendo. Toda la pintura en el piso. Rasparon las paredes otra vez, se intentó pintar, era algo impresionante. Y recuerdo que el señor que nos pinta, se llama José, que nombré José, él me dice, a mí nunca me ha pasado esto, decía. Nunca me ha pasado esto. Y miren lo que él me dice. En esa pared había una bruja, pero ya no está. Digo, en el nombre de Jesús yo cancelo, pero ya yo estaba en mi proceso.
Y recuerdo pues que se siguió intentando. Eso ha durado, no tienen idea cuánto. En ese tiempo hubo un momento en el que mi esposo y yo salimos. Yo sentía de repente la que tiene que hacer la limpieza soy yo. Una de las cosas que en mis procesos hemos aprendido es que mi esposo me apoya en oración, pero entendemos cuando el proceso es mío, cuando yo soy quien tiene que hacer la batalla. Y pues salimos, él tomó una parte, empezó a limpiar, él estaba en su área, yo estaba en la mía, y siempre repitiendo las oraciones cuando salía porque eran las instrucciones que se me habían dado. Pues me trepo a la escalera y cuando voy a bajar se me olvidó en qué escalón estaba y yo caí. Miren, yo caí con tanta fuerza como si yo pesara 500 libras. Así mismo fue el impacto. Obviamente que grité. Salió mi esposo, mi hijo corriendo. Y yo le decía a mi hijo, hijo, yo siento que tengo el hueso fuera del hombro. Dime la verdad. Yo no me quería tocar, yo no me quería ver. Pero así era como yo sentía, el dolor era intenso. Y él me dice, no mami, no, estás bien, no. La cuestión es que, para no darles tantos detalles, el brazo me quedó paralizado. Llamamos a la doctora, qué podía hacer en ese momento. Con este tema del COVID, pues lo que menos yo quería ir era a un hospital. Me dijo que tomara tal cosa, el hielo y todo lo demás. Y recuerdo que apenas me ocurre, le escribí a Gloricel. Y yo sé que a Gloricel no le gusta que mencione tanto su nombre, pero lo tengo que hacer porque es la persona que ha estado conmigo en todo este proceso y los anteriores, que me ha dado la guianza. Y recuerdo que ella me llamó y me dice, yo voy a orar por ti. Mira, eso hasta que me da... Y mi brazo estaba paralizado, pues no lo pueden ver, pero era como si el brazo estuviera pegado a mi cuerpo. Hasta mi mano estaba que no la movía. Y ella empieza a hacer esta oración. Y en el momento que ella está orando por mí, mi mano empezó a moverse de un lado para otro. Era algo impresionante. Yo solo veía, yo tenía el teléfono, ella me estaba orando y yo veía que mi mano se movía de un lado para el otro y recobré el movimiento de mi mano. Y pues por supuesto me da un versículo donde le pido a Jesús que sustente mis pasos en sus caminos para que mis pies no tropiecen. Y esa era algo que repetía porque ella me decía, por experiencia propia de ella, que tenía que tener cuidado, porque a veces cuando esto pasa, puedes volver a resbalar. Necesité fisioterapia. El fisioterapista también vino aquí a la casa y bendito Dios que no me cobró ni un centavo. Y yo en todo esto quiero decirles que he visto la mano de Dios poderosa. Yo hablaba la vez pasada de escuchar la voz audible de Jesús. Y es verdad, yo en lo personal, yo quisiera oír la voz de Jesús. Yo no sé si ustedes han visto la película esta de La Cabaña. Y yo decía, yo quisiera que Jesús se sentara al lado mío y tomáramos un café o que viéramos las estrellas
con Jesús, pero que yo lo pudiera ver. Eso sería, wow, maravilloso. Pero Jesús sí nos habla, como bien se explicó ese día. No solamente que lo escuchemos, pero a través de otras personas. Quiero decirles que en el medio de ese proceso, y esto me emociona, al igual que me emocionó cuando lo recibí, este tema que yo les estoy compartiendo, así a profundidad, y hay muchos otros detalles. Lo vivimos mi esposo y yo, mis hijos muy superficialmente una que otra cosa, pero sin saber, mi hijo menor llega una noche a la casa y me trae esto. No sé si lo pueden ver. Aquí está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este pedazo de madero me lo trajo. ¿Y saben qué? Yo sentí que Jesús me estaba hablando. Soy débil, sola jamás lo lograría, pero con la ayuda de Jesús sí. Yo en este proceso, obviamente que me recetaron medicamentos para relajar el músculo y pues para todo lo que mandan los terapeutas. Imagínense que una noche yo confundí los medicamentos. La noche que confundo los medicamentos es la última noche en la que yo tenía que completar mi serie de oraciones. Todavía las 3 oraciones, 7 veces, 3 veces al día. Y al confundirlos, creo que los confundí. Y el medicamento me noqueó. Caí, pero como inconsciente, y me dormí. Y ustedes me creerán cuando yo les digo que dormida yo escuchaba que alguien me decía: falta algo, no dejes esa puerta abierta. No, esa ventana, no era puerta, no dejes esa ventana abierta. No sé qué hora de la madrugada era, pero me levanté y a esa hora terminé el compromiso que yo tenía y lo cumplí. La verdad que me sentía cansada, yo me sentía y me veía exhausta, porque ustedes saben, y todos hemos pasado por procesos espirituales, procesos en donde Jesús nos confronta para soltar, para que seamos libres de tantas ataduras. Y me sentía cansada. Y yo recuerdo que mi esposo me decía: Mari, tienes que continuar. Yo te estoy apoyando para que Dios te dé esa fortaleza para seguir. Pero había que seguir, había que terminar. Y tuve hasta una pesadilla, un par de pesadillas horribles. Y recordé una oración que se nos entregó hace ya un par de años a este ministerio, que es la oración de rompimiento, en donde decimos a Jesús que en este momento me presento a ti para romper, quebrantar todo hechicería, brujería, etcétera, etcétera. Y yo me paré, y esa era la oración que yo repetía. Y vino a mí hay una promesa que Dios dice que Él nos ha dado la autoridad para poder atar. Lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos también. Pero este versículo no lo podemos hacer así nada más. Tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que tener una comunión con Jesús para poder hacerlo. Él nos da la autoridad, pero nosotros tenemos que fortalecernos.
Esto ha sido un tiempo de guerra espiritual, de, de confrontación, ¿sí? De enfrentar al enemigo, ese enemigo oculto, porque muchas de las vivencias o yo diría que visiones que tuve, la verdad que no estaban en mí, o sea, no ni las pensaba, no me imaginaba. Yo recuerdo que vino a mí esta persona que llegó a mi casa hace como 20 años o más. Imagínense, algo increíble. Y esto me trae nuevamente a lo que decía al inicio. Hay cosas que están ahí, que no sabemos, que eh, con la falta de conocimiento de esa comunión con Dios, pues nunca lo vamos a poder soltar, porque o no sabemos que está ahí, o ya no la recordamos. La ocultamos en algún momento de nuestra mente que está oculta, y en algún momento yo tuve un proceso como ese. Vinieron a mí cosas que yo había olvidado, que había metido en lo más recóndito de mi ser, y a través de la oración eso volvió a aflorar para que yo pudiera soltarlo. Entonces, también ha sido un tiempo de verdad en el que he podido ver el amor que Jesús tiene para mí y para mi familia. O sea, cómo Jesús inquieta mi corazón en algo tan natural, tan del día a día, para inquietarme, para que yo pudiera ver algo más de lo que yo con mis ojos no veía, ni siquiera percibía hasta ese momento. La verdad que le doy gracias a Jesús por haber intranquilizado mi espíritu, por haberme ayudado a ver, a poder cortar y romper con todo esto. Agradecida por enseñarme a discernir, agradecida por poner las personas correctas en mi camino, agradecida definitivamente es que no me puedo cansar de repetir su inmenso amor conmigo, porque Él ha ido liberándonos de las tinieblas, porque son tinieblas que nos rodean nuestra casa, nuestra familia. Y a veces, como decía al inicio, son tantas ataduras que forman parte de nosotros, que se han hecho parte de nosotros, que no la vemos como una atadura. Entonces, de verdad que yo sé que es un proceso que no puedo decir, bueno, ya terminó, ya todo está perfecto, todo está bien, ya no hay más nada que preocuparse. Ustedes saben que eso no es verdad. Hemos aprendido aquí que cuando obtenemos una victoria, preparémonos, porque ahí viene otra batalla, ¿verdad? Entonces, pues quería compartirles esto y terminar. eh, Miren, yo estoy hablando con ustedes y yo siento algo en mi corazón que no les puedo ni explicar. Terminar con Gálatas 5:1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo se los comparto, pero yo tomo ese versículo, esa palabra para mí, que no se me olvide, que no puedo estar esclava a esas ataduras, que todavía hay más cosas que romper. Estoy segura que sí, pero estoy más segura aún que el Señor me va a seguir mostrando el camino por dónde tengo que tomar, qué tengo que hacer, a dónde tengo que buscar. De eso no me cabe la menor duda. Y quería compartirles, ahora sí ya para terminar, no sé ni si me he extendido en el tiempo, quería compartirles
una alabanza. Yo estaba buscando, alguna alabanza o una que pudiera compartir algo de que tratara de romper ataduras, las ligaduras, arrebatar y todo. Y miren, no podía ubicarla, pero en mi corazón siempre estaba esta alabanza que me ha acompañado todo este tiempo y era la que quería compartirles en este momento. Creo que Fátima me ayudas aquí, ¿no? Nuestra victoria. Me encanta esa alabanza. Me recuerda el amor de Jesús. Así es que, bueno, Bueno, gracias Marisol por este tema. De verdad que hay mucho, me imagino que es mucho más extenso lo que has vivido, pero sabemos que tenemos un Dios que nos trajo a este mundo con propósito. Y creo firmemente que tiene propósitos para ti. Abrimos para quienes quieran hacerle cualquier consulta a Marisol, cualquier comentario. Adelante, Denia. Bueno, no sé si me lo perdí porque tuve que pararme un momento, pero si Marisol podría decirnos qué fue lo que se rompió, porque no sé si lo dijo anteriormente o qué, pero no lo sentí, ¿no? Y si se puede decir, si no es muy privado, porque es bueno saber que sí uno ora y todas estas cosas, pero hasta qué nivel se rompen estas cosas fuertes, si se puede. Sí, como yo decía, son ataduras que me eran desconocidas, aparte de las que pues compartí antes, ¿no? Pero de personas ajenas de mi, como decir, mi pasado, de mis padres para atrás, que van atándonos. Lo que ocurre es que si tú ves lo que es una atadura, es algo que no te deja crecer en cualquier ámbito, es algo que te deja pobre, estancado. Y sí, que no, tus finanzas no crecen, no te desenvuelves, no te desarrollas, o sea, te mantiene atado. ¿De qué se rompió? Mira, yo puedo decirte, yo no te puedo decir, se rompió, yo tenía un espíritu de, no sé, la verdad que ahora no viene nada a mi mente, pero yo siento en mi casa una paz que no te puedo explicar. Mira, yo al principio, y recuerdo que Gloricel me decía, no tengas miedo, porque en todo esto no podemos tener miedo, ¿verdad? Entonces, hubo un momento, y quizás el enemigo era lo que yo quería, que yo tuviera miedo de salir de mi casa. No puede ser. Entonces, ese miedo, por decirte algo, eso se rompió. Ese miedo. Mira, yo siento en mi casa, y no porque antes no lo hubiera, sino es como una tranquilidad. O sea, cuando tú has estado en la guerra, que has estado, yo me sentía así. Y como que ahora me he bajado. Digo, ahora uno lo cuenta así porque tenemos que contarlo así, pero el vivirlo, el experimentarlo, solo el que está ahí con uno batallando sabe. O sea, yo puedo levantar mi brazo. ¿Qué se rompió? Yo tenía miedo de que yo no pudiera volver a levantar mi brazo. Yo no lo levantaba. Yo tuve que ir a terapia. Yo no podía levantar mi brazo. Era como si estuviera pegado a mi cuerpo. Con decirte que para bañarme, mi esposo me tenía que levantar el brazo. Ese miedo se rompió. Entonces, yo siento que Jesús
limpió la atmósfera de mi casa, por fuera y por dentro. Limpió los aires. Yo no te puedo decir que ahora, no sé, por ser exagerado, voy a tener, no sé, ni tú, voy a ser gerenta o presidenta de la empresa para la que yo vendo mi servicio, porque ni siquiera puedo decir que trabajo para ellos, yo vendo mi servicio para ellos. Mira que con todo esto yo misma no me había dado cuenta que yo vendo mi servicio a esta empresa. No te puedo decir eso, pero lo que yo sí sé es que Jesús va a seguir trabajando en mi casa, en mis hijos. No sé si en algún momento anteriormente, yo tengo 2 hijos, 2 varones. El mayor es chef. Con el tema de la pandemia, mi hijo por más de 1 año ha estado aquí. Que cocina de aquí y allá, algo y así. Otro dirá, mira qué coincidencia después de que se cayó la pintura. Ahora, no te voy a decir que trabaja los 6 días a la semana, a veces 7, que es su horario normal, pero ya lo llamaron, está empezando a trabajar más días. De hecho, hasta lo han entrevistado para otros trabajos, ¿tú puedes creer? Eso lo hace Dios. ¿Y es por qué? Porque algo nos tenía atado. Miren, algo, la relación con mi esposo, por decirles algo. No es que es perfecto, o sea, nosotros tenemos más de 30 años de casados. Ahora no es de que no, pero miren, es algo increíble. Hasta él y yo nos reíamos en estos días y que míranos a nosotros a esta edad. O sea, hasta eso. Mi hijo menor, mira, mi hijo menor tiene un negocio que no se vende por la pandemia. Hasta eso hemos visto cómo ha ido prosperando. Así es que no sé si con eso respondo a tu pregunta. Dime. Una de las cosas grandes que rompió el Señor también fue la soltería de tu hijo mayor, de uno de los 2 que no tenías descendencia, y eso se quebró con el favor de Dios. Así es. Sí, eso también, ¿ves? Esa es otra atadura. Porque, mira, yo cuando pienso en ataduras, con todo, la verdad que, y tengo que decirlo otra vez, que sabio Floricel cuando me dijo que esto me iba a revelar, a ver. Y mira que yo veo ataduras. De hecho, quiero comentarles que yo me iba a amarrar toda, pero por el falta de tiempo no lo hice. Me iba a poner porque así es como uno está, pero no lo vemos. Y cómo Dios va soltando y ataduras yo veo que es como si fueran unos hilos que te van amarrando y varias áreas de tu vida las mantiene estancadas. Así es como yo lo veo, no como algo específico, porque una cosa como que conlleva a la otra, ¿no? Es como una cadena. Entonces, yo la verdad que sí, eso también, mira, en todo este tema él se compromete, o sea, y yo sé que mis hijos son unos hombres adultos, ya no son unos bebés, aunque yo siempre los voy a ver como bebés, pero no lo son. Yo sé que ellos tienen a Dios en su corazón. Y yo sé, por ejemplo, en el caso de mi hijo mayor, hay una palabra que dice que la tribulación trae paciencia, la paciencia prueba y esperanza, fe. Y aquí hemos aprendido, y creo que hace poco se decía, no pidan paciencia. Y mira, quiere que les diga algo. Mi hijo ha aprendido a tener paciencia no porque él lo pidió, sino en la tribulación, en la prueba. Él ha aprendido a ser paciente y a esperar en Jesús. Entonces, yo sé, es que lo sé y yo lo veo en el nombre de Jesús, que esas ataduras, sean cual sea, las que todavía puede que me sean ignoradas,
por sea quien sea, por sea lo que sea, el Señor las va a seguir rompiendo. Y yo voy a ver y voy a sentir, y ustedes también, la libertad de mi hogar, mis hijos, porque ¿por qué hacemos todo esto? Nuestros hijos. Esa es nuestra herencia de Jehová son los hijos. Entonces, por ellos, para que nosotros no les dejemos ataduras. La verdad que ha sido un tiempo muy duro, fueron varios meses que fueron duros, pero también de mucho agradecimiento. Yo le doy gracias a Jesús, que Él me inquietó, que me permitió ver todo esto, porque si Él no lo hace, yo no me doy cuenta, yo no hago nada. Y creo que es el enemigo lo que Él quiere, ¿verdad? Que nos quedemos sin hacer nada. Y también siento que después de este proceso, que fue fuerte, el Señor ha fortalecido mi espíritu. Miren que ya sentía como una cosa aquí, porque en su momento no quería compartir esto porque es íntimo, es de tu casa. Son estas batallas que bueno, pero el Señor Jesús quiso que se compartiera y yo espero que de alguna manera pues esto sirva de enseñanza. Gracias, Marisol. ¿Alguien más tiene alguna consulta para Marisol? Yo sí tengo una consulta, Gloricel. Marisol habla de ataduras generacionales, ¿verdad? Temas que ella vivió con sus padres desde pequeña. ¿Esas ataduras son iguales para toda esa misma familia? ¿Para la descendencia de los padres de Marisol? No necesariamente las ataduras que tenga Marisol son las mismas tuyas, pero sí se pueden transferir de un miembro al otro miembro de la familia. O sea, aunque tú no la tengas en esta generación, si no se logra romper, tu siguiente generación puede tener ataduras que tuvo Marisol en esta generación. Eso sí se puede dar. Entonces, se puede dar, pero ella, con mi poco entendimiento de lo que ha aprendido, ella se puso en la brecha. Entonces, al ponerse ella en la brecha, no, por llamarlo de alguna... Para ella y su linaje. Para Solo su linaje. para ella y su linaje. Okay. Si tú quieres romper, tienes que tú también hacerlo. Ella hizo por su casa y por su familia, porque recuerda que lo que está fuera de tu casa es parentela. Lo que está dentro de tu casa es familia. Y las familias son Celedonio, Marisol, Fernando y Ricardo. Esa es la familia. Y ella está abogando por el núcleo familiar. Si tú quieres romper generaciones o ataduras que hubo en tus padres, tú también tienes que pelearlas. Ok, perfecto. Gracias. Ese era lo que yo sentía a través de tantas cosas que hemos pasado, eso, que esas maldiciones de herencias generacionales, no solamente yo, sino mis hermanos, pero de diferentes maneras. Y estoy segura que Jesús a cada uno nos sabrá tratar conmigo, tratar con mis otros hermanos, porque tampoco somos iguales, así que con cada uno tratará de manera distinta, ¿no? Pero sí, lo importante es deshacerse de todas ellas. Así es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, como no hay más preguntas, Marisol, te voy a pedir... Tengo una, Maribel, para Gloricel, ¿puedo? Sí, claro. Ok, Gloricel, una pregunta. Yo tengo una hermana, somos del matrimonio. Sin embargo, mi papá tuvo muchos hijos fuera del matrimonio. ¿Eso es maldición generacional, tener hijos fuera del matrimonio?
O sea, eso abrió una puerta. Abrió una puerta para tus hijos, porque uno de tus hijos puede tener también una situación de hijos fuera del hogar. Entonces hay que romper ese espíritu que provoca que no sea la familia completa, sino que haya miembros que no están directamente relacionados dentro de la familia, y hay que quebrarlo también, porque hay espíritus dentro de la palabra de Dios que hablan también de cuando la persona no es en el mismo hogar, provoca maldiciones profundas hasta 10 generaciones siguientes. Puedes leer Deuteronomio 23:2. No me sale la palabra en este momento en el nombre de Jesús, pero son maldiciones que bastardos, puede haber bastardos que no llevan el mismo nombre o el mismo apellido, porque se va degenerando el núcleo familiar, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, gracias. Tengo una pregunta. Gloricel, ¿puedes por favor repetir el Deuteronomio qué? Deuteronomio 23:2, o uno de los primeros, habla sobre la maldición de los hijos fuera del hogar, que pueden ser hasta 10 generaciones. Ok, Sí. dice así: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Bueno, lee el siguiente, ¿no? O sea, es congruente con el que viene, ¿no? O No sea, entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. o sea, no sé qué, Ok, léetelo desde el primero, pero los moabitas y los amonesitas eran los que salieron de la relación de incesto de Lot con sus hijas, después de que se fue y tuvo relación con ellas. Entonces tuvieron hijos, y de ahí salen esas dos tribus de Israel, o sea, de ese tiempo, que son los amonesitas y los moabitas, que ya tienen en su haber situaciones que no van conforme a lo que la familia de Dios representa. okay. Gracias. ¿Quiero preguntar algo? Yo iba a preguntar algo. ¿Cómo saber si una atadura está rota? O sea, que ya se ha liberado. No sé si quieres contestar tú primero, Marisol, y después contesto yo. Por mi experiencia personal, te trae como una paz, como que lo puedes recordar, pero ya no te inquieta, no te molesta. Por lo menos así es como me ha pasado a mí. Te trae como, cuando recuerdas, bueno, tenemos que recordar nuestro pasado, ¿no? Nuestra historia, nuestra niñez, pero con mi caso específico, por los ejemplos, porque hay muchos más, te imaginarás, no, ya no puedo compartirlo sin que me moleste, porque en su momento como que te da rabia, ¿no? Como una impotencia, pero ya después, pues ya pasó, y por lo menos así es como yo lo siento. O sea, contestándote, Rosy, las ataduras son aflicciones del alma. Dice la palabra de Dios en Isaías 58. Dice que cuando el alma se ata, eso impide que una persona se sienta libre. Por eso es que Marisol habló de amarrarse alrededor de su cuerpo para demostrar cómo ella se sentía atada en su espíritu en un momento determinado. Entonces lo vas a percibir en tu alma, porque van a haber opresiones, vas a sentir un ahogo, una prisión que no tiene
libertad, no tienes formas de manejarte de forma libre, te sientes de alguna manera sometida a cargas, a yugos en la cerviz, también pueden ser que son provocados por situaciones de rebeldía, y eso viene por la aflicción del alma que provoca que de todas las maneras que tú vas recibiendo en tu vida se apeguen al alma tuya, y eso hay que soltarlo en el nombre de Jesús. No sé si te contesté. Amén. Léelo en Isaías 58. Ok, gracias. Bueno, Marisol, por favor, para que ores por el buzón y cierres la reunión, por favor. Bueno, mi amado Jesús, agradecerte y seguir agradeciéndote, Señor, por esa misericordia, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Señor, yo te doy las gracias, Señor, por inquietar mi espíritu, Señor. Por inquietar mi espíritu, Señor. Señor, yo te pido también, Señor, que así inquietes el espíritu de cada uno de los que estamos reunidos aquí, de cada una de las personas que quizás mañana pueda escuchar esto, Señor. Inquieta nuestro espíritu, Señor, para que podamos discernir todo aquello que nos ata, Señor, todo aquello que no nos permite ser libres, que no nos permite ser felices, que no nos permite, Señor, ser tus maravillas en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé siempre tú nuestro escudo, Señor. Sé siempre nuestro escudo, Señor. Aparta de nosotros, Señor, todo eso que nos quiera dañar, Señor, pero danos la fortaleza, danos el conocimiento, la sabiduría, Señor, para poder con autoridad de verdad desatar, Señor, todo eso que nos oprime, Señor. Danos esa sabiduría, danos esa valentía, Señor, para desatar bendiciones, Señor, a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos que llamamos hermanos, Señor. Y danos la sabiduría también para con autoridad poder atar en la tierra, en los cielos, Señor, todo aquello, Señor, que nos impide ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que nos impide ver, Señor, a qué nivel tú nos quieres llevar. Padre, en el nombre de Jesús, cubrimos este ministerio, Señor, con la sangre de Jesús, Señor, para que siga siendo luz, para que siga siendo antorcha, Señor, para escudriñar todo aquello, Señor, que nos parece que está bien, pero que está en lo oculto, Señor. Bendice este ministerio, bendice, Señor, a las personas, Señor, que tú escogiste para guiarlos, Señor. Síguele dando esa sabiduría, Señor, ese todo, Señor, que tú le das para poder discernir, para poder ayudar, Señor, para poder guiarnos, Señor, en este camino que no es fácil, Señor. Es una batalla, ¿verdad?, del día a día, pero contigo, Señor, se puede hacer. Contigo, Señor, es posible, Señor. No es fácil, pero se puede lograr, Señor. Te damos las gracias una vez más, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos darás libertad. Que así como dices alabanza, Señor, nuestra victoria cerca está. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu presencia aquí en este grupo esta noche, Señor, por hacerte sentir en cada momento de nuestras vidas, Señor. Porque cuando creemos que estamos solos, Señor, cuando creemos que no pasa nada, Señor, ahí estás tú, Señor, para abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para quitar toda escama que no nos permite ver más allá, Señor, qué es lo que el enemigo quiere, Señor,
para que no podamos disfrutar de la libertad que solamente tú das, Señor. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por bendecir a este grupo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu amado y único Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Ajá. Gloricel, Ajá. aquí No, sí escribió está ahí que todavía. Ajá. Para que lea el Salmo 142. 142. Dime. Señora, que para que Que leas lea el Salmo 142. ¿yo? Sí, Sí, por las Rosy. ataduras. Salmo 142. Ok. Sí. Gloricel, aquí en el Y chat espérate, otra cosa que no dijo Marisol, cuando ella me cuenta lo que le está sucediendo, yo le digo que se vaya a la Biblia, a Levítico 14, creo que es. Y en Levítico 14, desde el 30 en adelante, habla sobre cuando una casa está contaminada en las paredes, lo que hay que hacer. Así que léanlo todos. Sí, Eso no a lo partir dijo, del 34, es correcto. Sí. Así es que así. léanlo. ¿Levíticos qué? 14 del 34 en adelante. Ujú. Levíticos Ahí 14. Ahí te explica todo lo que es, lo que puede suceder con una casa contaminada. Así es. De Mari, hecho, ahí Levíticos hablan de las 14. paredes. Habla de las paredes. Ahí es bíblico. Así es. Enmohecidas, enrojecidas. Y uno de los muros estaba así. Y cómo limpiar Cuando las piedras. Sí, a mí me impresionó cuando me dio ese. Digo, Dios mío, de veras que todo está en la Biblia. todo está en la Biblia, o sea, tienen que leerlo. Sería Sí. bueno que lo leyeran y porque realmente es importante que vayamos soltando aquellas cosas, no para buscar culpables, sino para experimentar lo que dice el Señor en su palabra, que después de la segunda, tercera generación va a haber libertad para el pueblo, porque buscan a Dios y buscan a Jesús sobre todo. Así que no es un tema para buscar culpables, sino más bien liberarnos nosotros de las cargas que no entendemos. Dime, Maribel, ¿qué me ibas a decir? Sheila en el chat escribió, me he erizado. Amén. Creo que es bueno, ¿verdad? Claro, porque cuando una persona se eriza es porque hay una presencia en la casa que no ha entendido y que no ha podido percibir. Entonces el erizo en la piel provoca que uno se meta más en esa situación para lograr encontrar aquello que está en el hogar. Ajá, dígame. Ok, perfecto. Bueno, no veo a Sheila. Sheila, espero que hayas escuchado. Bueno, anunciarles para el próximo sábado 29 de mayo el tema Vencer el miedo y confiar en el de repente de Dios por Gloricel Morales de Lorenzana. Los esperamos el próximo sábado 4 de la tarde. Es vencí el miedo, no vencer el miedo. Vencí el miedo. El Excel que me mandaste dice vencer el miedo. Ok, vencí el miedo. Ok. Está mal. Listo, feliz noche. Gracias, Marisol, por tu compartir y que todos tengan una maravillosa noche. Gracias a todos. Gracias a todos.